Aquí leemos la historia de la vida de José. Aquí todos quizás sabemos de la vida de José. Aquí todos hemos escuchado de esta historia, porque es una historia famosa. Pero yo, antes de hablarte de la vida de José, yo te voy a hablar del libro en el cual se encuentra la historia, que es Génesis. La cual el Génesis tiene mucha historia. Podemos ver la historia de Abraham, podemos ver mucha historia, la cual cada una de esas historias del libro de Génesis, todo aquel que pasó por un proceso terminó en victoria. Todo aquel que pasó por un momento difícil en Génesis terminó en victoria. Podemos ver que Cristo se revela en el libro de Génesis como la simiente, como la descendencia de la mujer. Por eso la Biblia establece en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre y la simiente suya, esta herirá a la cabeza y tú la herirás al calcañar. Aquí Jesucristo, una de las cosas que me impresiona es que se revela como la simiente. La descendencia que va a venir desde la mujer, la descendencia que iba a salir de la mujer, la cual le iba a pisar la cabeza al enemigo, la cual le iba a pisar la cabeza al diablo. El diablo no tiene identidad, el diablo no tiene cuerpo. Él busca personas para introducirse, busca animales para introducirse, porque él no sabe ni él mismo lo que él es. Él no sabe lo que él porta. Y la Biblia dice que él se introdujo a la serpiente, y la serpiente fue usada por el mismo Satanás. Y ahí mismo le dijeron: te arrastrarás y del polvo comerás. En pocas palabras, estará humillada mientras vida tenga. Estará humillada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hiciste caer a mi hijo. Ok, pero por él entró el pecado, pero por uno yo voy a traer la salvación. Por uno yo voy a traer el que va a salvar al mundo. Por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así mismo, como Jesucristo se representa la simiente en el libro de Génesis, asimismo él estaba representándote a ti, representándome a mí. Que no importa lo que el diablo haga, no importa los tiros que él te diga, no importa lo que él compite contra ti, no importa la mamuga que él haga. ¿Por qué? Porque tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y lo que tú estás pasando no es para muerte, sino para él prepararte y prepararte para lo grande que viene en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Podemos ver en el libro de Génesis capítulo 37 la historia de José, donde José era un joven de 17 años, la cual apacentaba la oveja de su padre. José, entre ellos eran 12 hermanos. José era uno de ellos. Y podemos ver que su padre amaba mucho a José, porque tuvo a José en su padre le hizo una túnica. Podemos ver lo que pasó con José. Y que José soñó un sueño. La Biblia dice que cuando José soñó este sueño, él llamó a sus hermanos de buena fe para contarle. Él le dijo: Benjamín, Rubén, vengan acá, siéntense todo aquí, que le voy a contar un sueño, la cual me soñé. Y cuando ellos se sentaron, le dijeron: cuéntanos, José. José le dijo: he aquí me soñé. Levantaban unos manojos, y en medio del manojo estaba la de ustedes, y la de ustedes se inclinaba hacia el mío. Y ellos dirán: ¿cómo así, José? Tú sobre nosotros. Y ellos comenzaron a pensar y comenzaron a darle mente. Y ellos dijeron: ve acá, reinará entre nosotros. Pero José no le respondió. José se quedó callado. Y por eso yo vengo a decirte de parte de Dios que muchas veces tú tienes que saberle a quién tú le cuentas tu sueño. Porque la Biblia dice que cuando José le contó este sueño, ellos llegaron a aborrecerle más, ellos llegaron a envidiarle más, ellos llegaron a tenerle más menosprecio a José. Por eso yo te digo en este día que no todos los sueños, no todos los proyectos se le puede contar a todo el mundo. Porque hay muchos que están de tu equipo pero apuestan contra ti. Hay muchos que están de tu lado pero están jugando contra ti. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que así mismo, por más que ellos conspiraron contra José, ellos no pudieron con José. La Biblia establece que ellos, le aborrecieron más a José
Y cuando le aborrecieron más, José no se daba cuenta de nada, porque José era un joven indefenso. José tenía un corazón sano. José no tenía envidia. José todo lo que hacía era por amor a ellos, pero ellos no lo veían así. Hay muchas veces, y hoy en día está pasando en la actualidad, hay personas que tú tratas de ayudarla, hay personas que tú tratas de hacerle el bien, hay personas que tú lo apoyas, que tú estás de su lado. Por esa persona, por más bien que tú le hagas, si nacieron para hacer el mal, ellos nunca te van a hacer el bien. Vengo a decirte, no importa. Al Judas no se mata, al traicionero no se mata, al que te da la espalda no se mata, al que te hace daño no se mata, mejor se alimenta y se deja ahí. ¿Por qué? Porque al final Dios lo va a poner en un asiento VIP para que ellos vean cómo Dios te prospera, para que ellos vean cómo Dios reina sobre ti, para que ellos vean cómo Dios te levanta y lo que Dios hace contigo. Escucha hombre, escucha mujer, el tiempo que Dios le dio a ellos para que ellos puedan arrepentirse, pero ellos no se arrepienten. Ellos conspiraron y aún así José obtuvo la victoria. Cuando José obtener la victoria, Josué sueña otro sueño y le dice: he aquí que he soñado otro sueño, donde la luna y el sol y 11 estrellas se postraban ante mí. Y la Biblia dice que su padre, al escuchar esto, su padre le reprendió. Pero lo que su padre no sabía, lo que Jacob no sabía, que ahí era que empezaba el cumplimiento de la promesa que Jehová le hizo a Jacob. Ahí mismo en Génesis, en el capítulo 3, donde le dijo: Jacob, desde tus lomos saldrán reyes. Podemos ver que en la Biblia, donde Jacob recibe esa promesa, que desde su saldrán reyes, José no había nacido. José no estaba en el mundo. José ni pensaba nacer. Jacob ni pensaba tener a José. Pero desde mucho antes de José venir al mundo, ya Dios había determinado que él iba a ser un rey. Desde mucho antes José venía al mundo, ya Dios había determinado que José iba a gobernar todo el pueblo. Ya Dios había determinado que José iba a ser grande. Pero pasa algo. Tú te dirías: ¿por qué la prueba? ¿Por qué el proceso? ¿Por qué los momentos difíciles? José desde su juventud comenzó a recibir azotes, comenzó a recibir momentos difíciles. ¿Pero por qué? Porque él cargaba una palabra de Dios. Y hoy en día tú tienes que pararte al frente y decirle a lo viento contrario: oye, te va a morir. No me envidie, te va a morir. No me haga la guerra porque te va a morir. Porque yo no tengo la culpa que Dios me haya elegido a mí. Porque yo no tengo la culpa que Dios ha hecho conmigo. Porque yo no tengo la culpa que Dios quiso escogerme a mí para hacer grandes cosas. Así que no me envidie, no desee mi muerte. ¿Por qué? Porque por encima de ti, porque por encima del diablo lo voy a lograr. Porque por encima de todo lo viento contrario, yo llegaré y triunfaré. Porque Dios está conmigo y Dios va a mi lado en el nombre de Jesús. Y su padre le dijo, en pocas palabras, como que José estaba loco. Como que, ¿cómo así que tu madre, yo y tus hermanos nos postraremos ante ti? Porque la luna y el sol representaban a sus padres y las 11 estrellas representaban a sus 11 hermanos. Y José siguió, está bien, pasó ahí ese momento. Y llegó un momento que sus hermanos se fueron a apacentar la oveja de su padre. Y le dice Jacob a José, le dice: José, heme aquí, Señor. Le dijo: ve,
chequea a tu hermano y las ovejas cómo están y tráeme reporte. La Biblia dice que José, como un hijo obediente, él fue hacia allá y no lo encontró. Pero había un hombre en ese lugar y le dijo: ¿dónde están mis hermanos? ¿Lo ha visto? He escuchado que se fueron a Dotán. Y José era tan bueno, y José tenía tanto amor, que José podía devolverse y decirle a su padre: padre, ellos no están ahí. Pero José, como tenía un buen corazón, José desde Siquén fue hacia Dotán a ver dónde estaban sus hermanos. Y él lo amaba, porque desde Siquén a Dotán hay 24 kilómetros. Y yo sé por qué lo digo, porque yo soy ciclista y hay veces que yo llevo 20 kilómetros en la bicicleta y ya no soy yo, el Espíritu que da pedales sobre mí. Y José caminó 24 kilómetros para ir donde estaban sus hermanos, para ir a llevarle el reporte a su padre. Y cuando José llegó al lugar, ellos lo vieron de lejos y le dijeron: he aquí, ahí viene el soñador, matémosle. Y ahí hubo uno de sus hermanos llamado Rubén que intercedió por ellos, por José. Le dijo: no lo matemos, echémoslo en la cisterna. En un momento determinado, José de buena fe llegó hacia donde ellos, y ellos, en vez de tratarlo bien y de recibirlo por la caminata de horas que José tuvo a llegar hacia donde ellos conspiraron para matarle. Y cuando no pudieron matarlo y lo echaron en esa cisterna, pero antes de echarlo en la cisterna, le quitaron la túnica. La túnica es algo la cual José amaba mucho, porque se la hizo su padre. Esa túnica lo hacía recordar a su padre. Cuando él andaba lejos, José se ponía la túnica, José andaba con la túnica, y esa túnica, por más lejos que José andaba, esa túnica lo hacía hacerse sentir cerca de su padre. Una de las representaciones de la túnica era que desde ahí Dios le estaba preparando para el reinado. Porque en los tiempos antiguos eran los reyes, la gente de alta jerarquía que usaban túnicas. Y cuando llegó y ellos le quitaron la túnica que le hacía a recordar el momento cuando su padre se la hizo. José amaba mucho su túnica, José quería su túnica, y ellos se la quitaron. Pero en el momento José pasó un momento de tristeza, un momento de debilidad, porque le quitaron lo que le hacía estar cerca de su padre. Pero José después levantó la cabeza. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que el Dios Todopoderoso estaba con él. Aunque su padre no estaba con él, su padre físico, sí, su padre celestial estaba con él. Y yo vengo a decirte en este día que quizás te quitaron la túnica, quizás te dieron la espalda, se te fueron del lado, te quitaron la remesa con la cual tú contabas mensual, te quitaron la felicidad, te entraron en tristeza. Pero a pesar de todo eso, te quitaron eso, pero no te ha quitado el tu Padre Celestial. No ha quitado, no te han quitado el que te guarda, no te han quitado el que te ama. Y tengo por decirte que si tú tienes el Todopoderoso, no importa lo que te quiten, porque lo demás Él lo pondrá, y lo demás vendrá por añadidura en el nombre de Jesús. Dale un aplauso a Cristo. Proceso número 3. Diga 3. Lo echaron en la cisterna. De cualquier manera que estuviera en la cisterna, la muerte podía llegarle a José. Porque si la cisterna tenía agua, José podía ahogarse. Si la cisterna estaba vacía, José podía morirse. Pregúnteme por qué.
¿Por qué? Porque cuando tú estás encerrado en un lugar y no le entra oxígeno, llega un momento que tú inhalas el oxígeno ahí y tú te asfixias, tú te mueres por falta de respiración. Pero José no murió, porque el ángel de Jehová estaba sobre él. El ángel de Jehová estaba con él a la cinterna, dándole respiro, dándole sustento. Pero llegó un momento determinado que la cisterna se puso oscura y José quedó solo en esa cisterna. Y la cisterna es necesaria en tu vida, es necesario en mi vida. Es difícil que tú atraviesas. La cisterna es ese momento que tú no encuentras a nadie, pero es necesario tú pasar por la cisterna, porque la cisterna es el momento donde tú te encuentras con Dios. La cisterna es el momento donde Dios te da la fuerza y te dice: no está aquí para morirte, está aquí solamente en un tiempo, porque aquí yo te sacaré con victoria y te sacaré y te mandaré al destino que tengo para tu vida. Y Dios en este día le está hablando a hombres y a mujeres que están aquí presentes y le están diciendo: en la cisterna que te conozco, en la cisterna que te doy amor, en la cisterna que te doy respiro, en la cisterna es que te preparo para la gloria que viene en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale un aplauso porque para él. Número 4. José fue vendido como esclavo. Ellos lo sacaron de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas como esclavo. Mucha gente dice que Ismael fue un error que cometió Abraham, que Ismael no podía nacer, que era Isaac. Mucha gente saca conclusiones de que Ismael no podía estar, pero era necesario Ismael, porque a través de Ismael iban a venir los ismaelitas, y los ismaelitas era el medio de transporte que Dios iba a usar para llevar a José hacia su destino. Los ismaelitas eran el medio de transporte que Dios preparó en ese tiempo, que cruzaran por ahí para llevarle a José hacia el reinado. Hay gente aquí que hoy se van a poner de pie y le van a decir a los vientos contrarios: empújame con violencia, háganme daño, maltrátame, despréciame. Por más que tú me empujes, hazlo más rápido, porque tú lo que me está impulsando es el destino que Dios tiene para mi vida. Tú lo que me está impulsando es la victoria que Dios tiene para mí. Tú lo que me está impulsando al propósito que Dios tiene conmigo. Denle un aplauso a Jesucristo. En ese tiempo no había motores, no habían vehículos. Los métodos de transporte eran algunas especies de animales. Y José estaba lejos de ese lugar. En ese momento, lamentablemente, los hermanos de José estaban poseídos por el mismo, así mismo. Estaban poseídos. No sabían qué hacer para hacerle más daño a José. Pero el daño que ellos utilizaron, Dios lo convirtió en bien. Poca palabra. Cuando Dios da la orden, hasta el enemigo tiene que escuchar. Cuando Dios ordena, hasta el enemigo tiene que ponerse en sintonía. Porque si no, Dios, Jehová, el Todopoderoso, le da pau, le da una pela. Y en ese momento, lo que ellos trataron como la destrucción de José, fue lo que Dios usó para la bendición de José. Y yo vengo a decirte en este día
que si tú amas a Dios no te preocupes, porque mi Biblia establece, tu Biblia establece que los que aman a Dios, todas las cosas le obrará para bien. Y el mal que tú estás atravesando en este día es lo que Dios va a usar para obrar para bien en tu vida, en el nombre de Jesús. Repita conmigo, número 5. La mujer de Potifar. Llegó José a esa casa como mayordomo, como sirviente. Y la gracia de Dios era tan grande sobre José que José lo pusieron ahí. Y todo lo que José hacía, bien. La Biblia establece que José tenía una gracia, que esa gracia provocó y levantó a la mujer de Potifar para ponerse en contra de él, para quitarle esa gracia. Y ella lo asió, le quitó la ropa. José lo que salió fue huyendo. José corrió. Y hoy en día esta palabra tienen que recibirla muchas personas, porque el 90% de los hombres y mujeres de Dios que caen, que hoy en día están en el suelo, hombres con ministerio grande, mujeres con ministerio grande, mujeres, hombres que avivaron un tiempo en la República Dominicana y hoy en día su ministerio está en el suelo, fue porque se creyeron lo fuerte, se creyeron lo invencible, se creyeron lo que ellos podían, que yo no voy a caer, que yo puedo hacer eso, pero yo no voy a caer, yo no me voy a convencer. Yo vengo a decirte en este día que con el diablo no se negocia, con el diablo no se habla, con el diablo no se conversa, con el diablo no se tiene contacto. Al diablo hay que huirle, a la tentación hay que huirle, a las pruebas difíciles que te van a hacer caer, tú tienes que huirle. No te puedes creer el fuerte, el que tú sabes más Biblia, el que tú más oras. En ese momento, cuando llegue esos tiempos a mi vida, yo soy el más pendejo. Yo corro que ni Félix Sánchez me agarra. Y eso es lo que hoy en día la iglesia tiene que hacer. Al pecado hay que salirle corriendo. Al pecado hay que huirle. Al pecado no se le puede hacer frente. Si tú sabes que tú eres débil en la pornografía, ¿para qué te tranquen en el baño con el celular ese? No juegue con el pecado. Si usted sabe que usted es débil, mujer, cuando le hablan, que es lo que estás chateando con hombres solteros, hombre impío, que es lo que quieren quitarte la gracia. Así mismo como ella quiere quitarle la gracia a José, eso está pasando hoy en día. Hay gente que quieren quitarte la gracia que tú portas de Dios. Por eso tú ves que tú duras años detrás de una mujer, detrás de un hombre, y no logras tenerlo. Pero tú quieres, nada más tú haces convertirte. De que tú vienes a Cristo, el que te rechazaba, ese que se pone detrás de ti. De que tú vienes a Cristo, el trabajo que tú querías hacer, que era malo, ese trabajo que tú duraste tiempo detrás de eso, ese trabajo te lo ofrecen a ti. Tú tienes tiempo sin trabajo, de que tú vienes a Cristo, aparece un bendito trabajo que los domingos tú tienes que trabajar. Tienes que identificar al enemigo. Porque lo que te aleja de Dios, lo que te mantiene desapartado de Dios, no lo elijas, no lo escojas. Porque mejor un día en su presencia que 1000 fuera de ella. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que si están viniendo ofertas, tengo para decirte que sigue rechazándola. No la escoja. ¿Por qué? Porque al final hay una oferta mejor de parte de Dios. Porque Dios premia a los fieles.
La Biblia establece que Dios honra a los que le honran. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que todo aquello que tú has rechazado por servirle a Dios, que todo aquello que tú has rechazado, que te han dicho, ay, pues tú eres el pendejo, tú sí eres pendeja, todo daño que te han hecho por tú ser fiel a Dios, viene recompensa en el nombre de Jesús. Viene recompensa por eso, hombre. Viene recompensa por eso, mujer. ¿Por qué? Porque Dios premia a los fieles. Proceso número 6. Diga número 6. La cárcel. Ella pensó que con ir delante del faraón y decirle que José intentó violarla, que José le hizo daño, que José quería acotarse con ella. Ella pensó que por divulgarla a José, pensó que José se iba a morir en la cárcel. Y así hoy en día hay personas que te tienen en las 4 esquinas, que te viven divulgando que tú eres evangélico de mentira, que tú eres cristiana de mentira. Y esa persona te hacen quedar con el hombre, como ella hizo quedar a José mal con el hombre. Pero José estaba bien con Dios. Y no importa lo que hablen de ti, no importa que no confíen en ti, no importa que no creen en ti. Tú no naciste aquí para tú creer, para que los hombres crean en ti. Tú no estás aquí para que las mujeres crean en ti. Tú estás aquí es para que Dios crea en ti, para tú dar testimonio. La Biblia establece: por su fruto lo conoceréis. ¿Y cómo Dios te va a conocer? Tú dando fruto, fruto de arrepentimiento, fruto de viniendo a la iglesia, fruto de intimando con Dios dentro y fuera de la iglesia. Y eso es lo que Dios le agrada. Porque hoy en día, Pastor Edwin, queremos vivir un evangelio de apariencia. Hoy en día, si usted se pone gorra, usted es hijo del diablo. Mi pastor Leval Pérez en una ocasión fue a una iglesia cuando él era joven. Y estaban dando, como era una noche de cine en la iglesia, iban a dar palomita. Y él fue detrás de su palomita y de su película. Y en la puerta de la iglesia no lo dejaron entrar porque él iba con una gorra. Y hoy en día hay muchas iglesias así. Gracias a Dios que esta no es así. Que te catalogan por como tú viste. Ese no es mi tema. Lo que pasa que eso creyó la mujer de Potifar, que por ella difamar a José, pensó que José se iba a morir en la cárcel, que ella no iba a ver más a José. Porque hay personas que son así. Hay personas que porque tú no lo apoyas en su diablura, que porque tú no estás de acuerdo, ellos, en vez de soltarte en banda, lo que comienzan a calumniar, porque tú no fuiste de acuerdo en algo que ellos querían hacer. Déjalo que hablen, déjalo que calumnien. Que Jehová está contigo, Jehová pelea por ti tu batalla. Sigue siéndole fiel a Dios. Sigue creyendo que todavía hay esperanza. Porque el Dios Todopoderoso lo va a hacer contigo. Así mismo como lo hizo con José. Dios lo va a hacer contigo.